Dado que tratamos siempre de respetar el horario, Sí, vamos a comenzar, con lo cual hoy le doy la bienvenida a todos ustedes. Estamos ante una reunión que es la anteúltima de este ciclo del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario sobre el sistema acusatorio penal federal. Y hago la presentación entonces de Francisco Dálvora, que es miembro de nuestra comisión directiva y él va a hacer la presentación y la coordinación y la moderación de la charla de hoy. Francisco, muchas gracias muchas por gracias, estar también con Humberto. nosotros. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a la doctora Gabriela Catalano, que es especialista en ciencias penales de la Universidad Católica de Salta y que fue secretaria de Cámara desde el año 2007 hasta el 2016, oportunidad en la cual se convirtió en jueza del Tribunal Oral Federal 2, de manera que nadie más calificado para hablar de cómo funciona este Código Procesal Penal Federal, que hoy nos hemos encontrado con que la idea de tenerlo implementado en pocos días en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires ha quedado por ahora postergado, pareciera que hasta el 27 de abril del año próximo. De manera que, bueno, Gabriela, te escuchamos con muchísima atención y vamos viendo a medida que se vayan presentando inquietudes, cómo Perfecto. las manejamos. Sí, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Humberto? Muchísimas gracias. Les agradezco en primer lugar la convocatoria a este conversatorio. La idea es contarles un poco cómo implementamos este sistema, cuál es la diferencia del juicio oral en un sistema mixto y en el sistema acusatorio, y que vayamos charlando. Yo creo, Francisco, que por ahí lo mejor es a medida que se vayan generando las dudas, incluso las tuyas también, las podemos ir directamente conversando, porque si no después al final pareciera que está muy alejado de lo que venimos hablando. Bien, como saben todos, este sistema empezó a funcionar, ahí está, en Salta y Jujuy ya hace 6 años. Empezamos sin conocer absolutamente nada más allá de lo que el código nos decía, con pautas, bueno, como todos los códigos, concretas, precisas, que la realidad muchas veces supera, ¿eh? Los planteos que se fueron haciendo, las situaciones que se fueron presentando, en muchos casos fueron un poco más allá de la letra de este código, y lo fuimos resolviendo a nuestro mejor leal saber y entender, muchas veces con el aval posterior de la Cámara Federal de Casación Penal. En otras veces tuvimos que hacer marcha atrás, pero esto ya les voy a ir contando. Este sistema acusatorio adversarial lo establece el Código Procesal Penal Federal como una confrontación, una pelea de más iguales, ¿no?, ante un juez que resulta, juez de juicio, que resulta ser realmente imparcial en cuanto al desconocimiento que los jueces de juicio tenemos respecto de todo lo que haya ocurrido en la instancia anterior. Este artículo 9 dispone con toda claridad, y después se va repitiendo a lo largo de todo el articulado, sobre todo en la etapa de juicio, la separación de funciones. Un juez que ningún conocimiento tiene, por ejemplo, del auto de elevación a juicio. Nosotros tenemos prohibido por el artículo 281, que es el primer artículo en la etapa de juicio oral, tomar conocimiento de todo lo que hubiera ocurrido, de los planteos, de la prueba ofrecida por las partes. Nos sentamos aquí y aquí nos venimos a enterar quiénes son las partes, cuáles son los abogados y cuál es el fiscal. Esta imparcialidad impide también a los jueces de juicio, por ejemplo, por los artículos 230 o 231, tomar conocimiento de la prueba, del legajo de prueba, ni del fiscal ni de la defensa. Esa prueba solamente nos puede servir para que nosotros podamos disponer o prorrogar medidas cautelares, porque las dos audiencias que vamos a tener fundamentalmente en la etapa de juicio oral es obviamente el debate, pero también la prórroga o modificación de las medidas cautelares con las que ya vienen los acusados a esta instancia de juicio.
Este artículo segundo que establece el principio de oralidad me parece que es el que rige, es la columna vertebral de todo el proceso. Empieza allá el comienzo con la investigación y termina con la ejecución de sentencia. Nosotros como jueces de ejecución, acá en la jurisdicción de las provincias, los jueces de juicio hacemos también la ejecución de las sentencias, y el artículo 380, ya específicamente en ejecución, manda a que todo planteo que realicen las partes tiene que ser a través de una audiencia oral con decisión oral de los jueces. Este artículo se va a repetir, por ejemplo, en el artículo 111, donde, bueno, no solamente dice que toda cuestión que deba ser debatida con producción de prueba tiene que ser en audiencia, sino que vuelve a limitar el conocimiento de los jueces y solo podemos resolver aquello que las partes hayan traído a nuestro conocimiento. Esto cambia sin duda alguna la función de un juez. Binder en una de sus obras decía que con el sistema acusatorio los jueces, y un poco lo que hablábamos recién con Francisco, no buscamos la verdad real con este sistema, sino que la exigimos principalmente al fiscal, principalmente al órgano acusador, pero también, si es que la defensa tiene otra postura, también es la defensa quien tiene que alegarla y probarla en esta instancia. Pasamos de jueces que tenían un expediente cosido, foliado, donde cuando lo traían al tribunal oral se hacía una pequeña síntesis, pero si yo quería y tenía tiempo podía ir leyendo, ir adelantando un poco ese trabajo, con lo cual ya la imparcialidad no es que desaparecía, pero sí quedaba un poco más menguada. En este caso, tenemos como principal modificación la creación de las oficinas judiciales. Un poco se preguntan, bueno, ¿y cuál es la importancia de la oficina judicial? La oficina judicial nos libera a los jueces de todo lo que no sea estrictamente jurídico. Como dice ahí, cuando el legajo llega vía electrónica por el sistema Lexena al tribunal, los miembros de esa oficina judicial organizan las audiencias, pueden hacer estos decretos de mero trámite sin firma de los jueces, cuando piden alguna colaboración, por ejemplo, la defensa para ubicar a un testigo que se les desapareció, digamos, son cosas que ya nosotros no intervenimos, y registros y estadísticas que en ese sentido la Cámara Federal de Casación Penal a través de su oficina judicial lleva muy estricto respecto a la cantidad de audiencias, el tipo de audiencias que se hacen, si se cancelan el motivo de cancelación. Pero llegó este legajo, hasta este momento no tengo conocimiento de nada porque no tomo, antes era ¿no? con la citación a juicio y ya ahí nosotros tomamos conocimiento e intervención en el expediente, en este caso absolutamente nada. Como digo, hay un reemplazo del expediente formal por esta carátula. El día que yo me siento, 8:30 de la mañana, nosotros comenzamos todas las audiencias de debate, y a la tarde aproximadamente 16 horas. Cuando yo me siento en este estrado donde estoy ahora, lo único que tengo a mano es esta carátula. Lo único que sé es quiénes son los imputados, los defensores y el tipo de delito. Infracción a la ley 23.737. Ni siquiera tengo claro dentro de esa ley cuál es la conducta que se le va a atribuir al imputado. Esto, bueno, cumplimiento fundamental de ese principio de imparcialidad con desconocimiento absoluto. Otra de las características propias de este sistema acusatorio es la división del juicio, del debate oral, en dos etapas. No son dos juicios, es un solo juicio en donde en la primera etapa solamente discutimos la existencia del hecho, la responsabilidad penal o no de la persona que viene acusada y la calificación legal. Eso se llama juicio de responsabilidad.
recién una vez que nosotros dictamos una condena, porque si es absolución ahí termina y se termina el debate, si dictamos una sentencia de condena, pasamos sí a la segunda etapa que está normada por el artículo 304 del Código Procesal Penal Federal, se le llama juicio de cesura, en donde ya no discutimos aquello, sino que solamente pasamos a discutir el monto de la pena, la modalidad de esto de prisión domiciliaria o alejamiento en la unidad y este lugar de cumplimiento. Pero el juicio es uno solo, no es que haya dos juicios independientes, sino que es uno solo que se lleva adelante ante el mismo tribunal. Como decía yo recién, la audiencia de control de acusación es una audiencia que se hace, bueno, seguramente lo conversaron, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en nuestro caso. En esa audiencia de control de acusación, la Fiscalía, una vez que considera que la investigación está lista, por escrito presenta ante la Cámara que surja, supongo que por sorteo, no es una etapa mía, con lo cual entonces supongo que la Oficina Judicial sortea, y ahí el Ministerio Público Fiscal, en primer lugar, tiene que hacer un relato de los hechos, de la calificación jurídica, de la prueba que va a ofrecer, no solamente para la etapa de responsabilidad, sino también para la etapa de cesura de pena, porque se rigen por las mismas normas y el mismo procedimiento, de tal manera que tanto el fiscal como la defensa tienen que ofrecer en este momento toda la prueba de que intente valerse. Y este mismo artículo, si no me equivoco, es el inciso H, dice que el fiscal tiene que estimar la pena que va a pedir, ¿no? Una pena estimada a los fines de determinar si quien va a intervenir va a ser un tribunal o un juez unipersonal. A esto lo remarco porque hemos tenido planteos que ya más adelante se los voy a comentar. Y una vez que se resuelven todos los planteos que se hagan, acá pueden hacer, por ejemplo, suspensiones del juicio a prueba, pueden hacer acuerdos de juicio abreviado, también lo pueden hacer en la etapa de garantía, el pedido de juicio abreviado, con todo este ofrecimiento de prueba y con todo el resto de los planteos que hayan hecho las partes y la resolución del juez, se dicta el auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio es el que llega a la oficina tribunal de juicio, pero es una resolución que los jueces de juicio, por uno de los últimos párrafos de este artículo 281, tenemos la prohibición de conocer. Solamente el encargado de la oficina judicial va a leer este auto para saber si es un juicio unipersonal o colegiado, pero los jueces no podemos tomar conocimiento para nada de lo que allí haya acontecido, salvo que, por supuesto, haya algún planteo que después nos obligue a nosotros a analizar eso. Como digo, desde el momento en que el expediente o el legajo en realidad digital llega al tribunal, solamente se fija la audiencia de debate en un plazo de 30 días. Este plazo yo trato de cumplirlo en todos los casos, así requiera, y esto lo hablábamos también recién, que, bueno, tengamos que ir fijando audiencias como salteadas, no continuas de todos los días de la semana, sino quizás salteadas buscando que todos los legajos que lleguen tengan el inicio del debate oral en el plazo que prevé esta norma. También nosotros podemos tener pedidos de prórrogas porque en este sentido el artículo 218, 220 del Código Procesal Penal Federal en cuanto a las medidas cautelares es muy estricto. No es como en el Código Procesal Penal de la Nación, el sistema mixto, que las prisiones preventivas son decretadas prácticamente sin límite, por supuesto con los límites de la ley 24390, pero digo, aquí tiene que ser por un periodo determinado y a veces pasa que el juicio va a empezar después. Entonces, sí podemos hacer esta audiencia de prórroga de medida cautelar, en donde el fiscal tiene que hacer un relato acotado
del hecho y de la prueba solamente a los fines de fundar el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la prueba. Y aquí sí me habilita el código, como digo, en las normas 230, 231, a que esas pruebas puedan fundar esta prórroga de medida cautelar. Pero, bueno, una vez que se fija la fecha de audiencia, los jueces no nos encargamos de ninguna cuestión que haga a la prueba. Los jueces no tenemos conocimiento de cuántos testigos hay, si es que hay prueba pericial a producir, si es que hay prueba documental o de informes. Todo eso lo saben las partes que ofrecieron en aquella audiencia de control de acusación y son las partes las encargadas de notificar a sus propios testigos. Aquí es la oficina judicial la que hace intermediario, el fiscal y los defensores van informando a la oficina judicial para la notificación y que les den el link si es que no están aquí en Salta Capital para la conexión, pero los jueces ya no disponemos, ¿no? La citación, la fuerza pública, salvo que nos pide el fiscal o la defensa por alguna cuestión en particular, el comparendo por fuerza pública, pero ya es una actividad propia de las partes en la que nosotros no intervenimos. Acá hay otra gran modificación respecto del sistema procesal mixto, porque cuando se abría el juicio en el sistema mixto teníamos un requerimiento escrito que había sido elevado y que se le daba a la secretaria para que lea. Entonces ahí decíamos, bueno, solo el hecho y la calificación legal, no toda la prueba, porque a veces era muy extenso. Y eso era todo lo que nosotros sabíamos. No teníamos idea hacia dónde iba a ir la defensa, cuál era su teoría del caso, cuáles eran las defensas o los planteos que iba a realizar, ¿no? Y todo el juicio se iluminaba con esta postura acusatoria del fiscal y como que la defensa solo se atajaba de aquello que se había puesto en conocimiento en ese primer momento clave de la audiencia, del juicio oral. Ahora ya no, tenemos un alegato de apertura, no puede ser escrito, puede leer algunas partes y en esto muchos de los fiscales cuando son causas por ahí complicadas o grandes piden autorización, la defensa también, para ir pasando así, PowerPoint como estos, donde van fijando los hechos, donde van, no sé, mencionando la participación o responsabilidad de los imputados, tienen esta posibilidad, muchos la usan y la verdad es que para nosotros también, cuando, insisto, es una causa grande con muchos imputados, ayuda a fijar cuál es el hecho, la participación, porque en ese sentido la Fiscalía tiene que tener el mismo cuidado que tenía en el requerimiento de elevación a juicio para no violar el principio de congruencia fundamentalmente fáctica. Pero aquí le damos la palabra, una vez que termine el fiscal, a la defensa. Y acá encontramos como un nuevo juego de este principio de igualdad de armas. Muchas veces me dicen, bueno, no es una igualdad real, no, pero por lo menos vamos acercándonos a esa igualdad de las partes, porque la defensa puede, si quiere, presentar también su caso. La Fiscalía no tiene alternativa. Muchas veces los defensores nos hacen conocer que prefieren no dar su teoría e ir avanzando con la producción de prueba. En otros casos, por el contrario, sí nos dicen hacia dónde va a ir su defensa. Y esto es muy bueno porque a los jueces nos permite ese balance, porque nos permite, en caso de oposición a algunas preguntas, entender hacia dónde va. Entonces, me parece que esta posibilidad que tiene la defensa debería, en todo caso, utilizarla. Me parece que a los fines prácticos es realmente muy útil. También tiene como ventaja este sistema acusatorio que la acusación fiscal, el fiscal que viene a juicio es el mismo, o por lo menos del mismo equipo fiscal,
que intervino desde el momento mismo de la detención. Esto para los jueces de juicio del sistema mixto, muchas veces veíamos que el fiscal, bueno, a veces no estaba de acuerdo con la teoría de quien venía investigando o solicitaba mucha prueba en la instancia de citación a juicio porque quizás el juez en la instancia anterior no la había querido dar y veíamos que decía requiérase ante el órgano de juicio. Bueno, acá no, acá es el mismo fiscal que empieza y que llega hasta el dictado de la sentencia total de condena con la imposición de pena. Ya en la instancia de ejecución, por lo menos en Salta hay otra unidad fiscal, pero esto me parece que es una ventaja muy importante, sobre todo para la claridad de la acusación. Y ya también lo voy a adelantar, pero esta división del juicio en 2 etapas permite que nos podamos concentrar todos, no solamente los jueces, sino también el fiscal y la defensa en el monto de la pena. A veces, vuelvo a lo mismo, con juicios grandes, cuando ya venían batallando mucho y con mucha prueba respecto de la entidad del hecho, o respecto de la existencia, perdón, del hecho, de la participación, ya a la etapa de determinación de la pena llegaban sin ninguna prueba o prácticamente muy poca, y entonces eran más bien conceptos genéricos, ¿no? El artículo 41 en sus 2 incisos. Acá solamente discutimos esto, solamente probamos una circunstancia o la otra. Entonces, es mucho más profundo el análisis que tienen las partes y que tenemos nosotros también con respecto al monto y a la modalidad de prueba, de pena, perdón. Con respecto a la prueba, una vez que las partes, bueno, nada, en esto es igual, una vez que formula el alegato de apertura, se abre la producción de la prueba, la etapa probatoria, con una serie de características fundamentales. El artículo 134 habla de la libertad probatoria y solamente opone estas limitaciones. Las excepciones es que no sea una prueba prohibida por la ley, que pueda afectar derechos o garantías constitucionales, por supuesto, del acusado, o que no haya podido ser controlada por las partes. Nosotros tuvimos ya 2 debates en donde nos pidieron careo. El careo no está previsto como prueba dentro del Código Procesal Penal Federal, con lo cual, y en principio por aplicación de esta amplitud probatoria, de esta libertad probatoria, hicimos lugar y seguimos un mecanismo bastante similar al que regula el Código Procesal Penal Mixto, pero esto es un claro ejemplo de esta libertad con estas limitaciones. Es verdad que la recolección fundamental de toda la prueba, porque el Ministerio Público Fiscal es quien tiene la carga acusatoria y esto resulta indudable, queda a cargo del Ministerio Público Fiscal, quien va a hacer su propio legajo. Esto ya les deben haber explicado, por supuesto. Pero eso no inhibe, no implica que la defensa no tenga que también buscar prueba a su propia teoría del caso. Yo, en mi tiempo de secretaria y después de jueza en un sistema mixto, veía que en muchos casos la defensa dejaba vencer el periodo de citación a juicio sin ofrecer prueba, o a veces, ¿no?, cabalgaba sobre la prueba de la fiscalía y entonces reiteraba esas mismas testimoniales, documentales. En este caso, nosotros siempre decimos, quien alega, digamos, si la defensa alega una postura totalmente distinta, una teoría del caso distinta, con justificación de esa teoría del caso, bueno, pues bien, tiene que probarlo. Porque para eso cada una tiene su propio camino probatorio en cuanto a la recolección de prueba. La defensa, si no pudiera recolectar su propia prueba, lo que puede hacer es pedir al fiscal o al tribunal, en todo caso al juez de garantías, la producción de la prueba que se le complique,
y la va incorporando cada uno en su legajo. Pues bien, ese legajo es el que traen después a juicio, respecto de los cuales los jueces no sabemos nada. Y acá tenemos esta limitación que, si bien estaba en el código mixto, bueno, a veces, digamos, no estaba en el código mixto, los jueces de juicio no disponíamos prueba propia, pero acá claramente el código establece que no podemos incorporar prueba de oficio. La prueba que se va a incorporar es pura y exclusivamente aquella que ofrecieron y se aceptó en la audiencia de control de acusación. Ninguna prueba distinta voy a permitir que se incorpore en esta instancia del debate, con la única excepción de una prueba nueva, ¿no? Hemos tenido aquí un solo caso de prueba nueva, que era una causa Vilte, dos hermanos de apellido Vilte, que en la audiencia de debate informaron ellos en una declaración que la madre había encontrado, se discutía sobre la droga en una valija, que había encontrado la valija en su casa la semana anterior y que por eso, bueno, ese fue el único caso en donde se admitió, porque realmente era un hecho nuevo, que era el hallazgo de esta valija. Pero si no, la prueba que no se hubiera ofrecido en la instancia de la audiencia de control de acusación, después no la vamos a admitir. Otra excepción a esta situación la tuvimos en una situación de cambio de abogado defensor. Tuvo el imputado un defensor durante toda la primera instancia de investigación y cuando estaba por venir la causa a juicio cambia de defensa. Ahí el abogado defensor planteó la nulidad de ese auto de control de acusación. En realidad su finalidad era poder ofrecer prueba que hacía a su nueva teoría del caso, porque al no haber sido el abogado defensor anterior, su teoría era distinta y entonces consideraba que esta imposibilidad de ofrecer prueba generaba la nulidad de aquel auto. Nosotros rechazamos esa nulidad. El Tribunal de Juicio no tiene competencia revisora. Nosotros no podemos, bajo ningún aspecto, sobre todo porque el artículo 280 dice que el auto de control de acusación no es recurrible, pero más allá de eso, menos podría ser anulado por jueces de juicio. Entonces quedó ese auto firme, como ya venía firme, y sí se le admitió, por un acuerdo que tuvo con la Fiscalía, la incorporación de la prueba que hacía al derecho de defensa. Yo, en ese sentido, creo que, sin que esto termine convirtiéndose en la generalidad, porque si no vamos a volver a una etapa de citación a juicio, a veces uno tiende a volver para atrás las costumbres, hay situaciones excepcionales que sí permiten ¿no? esta incorporación de prueba nueva si hace a el derecho de defensa, como esta situación excepcional. El artículo 288 establece como principio general, como dije, el artículo 2, el 111, la oralidad. Tanto los planteos como las resoluciones que dictemos los jueces, todo tiene que ser de manera oral y son notificadas en ese mismo momento. Todas estas decisiones. Sin embargo, en cuanto a la producción de la prueba, también rige este principio, pero tenemos estas tres excepciones que prevé el artículo 289, el anticipo jurisdiccional de prueba, bueno, esto no tiene mucho secreto, la prueba documental o de informes y certificaciones. Este segundo inciso llevó a mucha discusión, sobre todo entre las partes, y se fue elaborando una jurisprudencia propia del tribunal sobre qué es la prueba documental, cuáles son los informes que yo puedo leer, que yo no, que las partes pueden incorporar por lectura. El documento es el acta de procedimiento, es el acta de secuestro, el informe es un informe pericial, es un informe de extracción, por ejemplo, a través del sistema UFED de la información de un celular. Bueno, la respuesta es no.
todo aquello que requiera la intervención de una persona con valoraciones, como este informe químico, como un informe socioambiental, ¿no? Donde hay valoraciones de quien lo realiza, porque refiere a que se trata de una casa precaria. Bueno, esos informes no constituyen excepción al principio de oralidad. Esas tienen que ser incorporadas de manera oral a través del perito químico, del perito criminológico, de quien haya llevado adelante este informe socioambiental. Cuando hablamos de informe en estos términos, es la del artículo 174 del Código Procesal Penal Federal, que son estos informes de reincidencia, informes a organismos que tienen los datos objetivados en planillas. Por ejemplo, el informe a personal sobre las llamadas entrantes y salientes, donde no hay ninguna intervención de nadie, ni que opine ni que valore esa información. Los procedimientos, los secuestros, toda esa información van a entrar al debate oral a través del testigo que venga a declarar. Ya no importa, ya no hay nulidades, como decía hace un rato, porque falte firmar un testigo, porque el día esté mal puesto o porque la firma no fue aclarada, porque lo que va a valer, y esto lo dice claramente el código, lo que va a valer es lo que aquí me vengan a declarar los testigos con el contraexamen correspondiente de la otra parte. La prueba documental a la que hace referencia esta excepción, hemos tenido casos en donde, por ejemplo, se solicitó una sentencia donde no va a venir un juez o un secretario a declarar sobre ella, algún legajo, ¿no? Propio de, porque el otro día tuvimos un planteo de nulidad sobre un acta de procedimiento y sobre, bueno, el legajo de investigación fiscal, es decir, aquellas cuestiones que plasman datos objetivos, si no tienen que entrar necesariamente por la declaración. Y estas declaraciones anteriores de testigos o peritos es simplemente a los fines de poder confrontarlas cuando hay contradicciones, es a los fines de que si el testigo no se acuerda, bueno, pueda recurrir a estas actas que hayan labrado. Nosotros siempre decimos que el juicio oral no es un concurso de memoria. Yo acá no pretendo que venga el oficial de Gendarmería Nacional que hizo el procedimiento hace 6 meses y se acuerde perfectamente qué pasó en ese procedimiento, porque sin duda alguna tienen muchos. Para eso él puede contar con el informe en su mano y las partes también lo tienen y podrán controlar sus manifestaciones, las contradicciones. Con respecto a los testigos, también hay otra modificación importante, es esta posibilidad solamente de 2 instancias de preguntas, un examen directo, que es de quien ofrece ese testigo, preguntas abiertas, tienen que ser preguntas que inviten al testigo a contar, ¿no? Cómo fue el procedimiento, preguntas que en todo caso no sean, como dice aquí, sugestivas o indicativas, salvo que pidan la declaración de testigo hostil. Esta declaración nosotros ya la hicimos en el caso de miembros de la Fuerza de Seguridad cuya respuesta a pregunta de la Fiscalía, y era un testigo de la propia Fiscalía, era no recuerdo, se pidió el tratamiento de testigo hostil, así lo declaramos, y entonces sí lo habilitó al fiscal a hacer preguntas sugestivas o indicativas. Pero si no, preguntas abiertas. El contraexamen, la parte que no ofreció ese testigo, sí puede hacer estas preguntas y ahí termina. Estas son las únicas 2 rondas comunes, normales de interrogación. Salvo que en el contraexamen el testigo diga algo que pueda resultar realmente novedoso, que pueda resultar distinto, en donde se puede habilitar una
tercera, si se quiere, ronda de preguntas, pero es muy limitado. El otro día yo tuve un juicio del sistema mixto con una dinámica muy distinta, y esto a veces a los jueces que hacemos ambos sistemas tenemos que estar muy atentos para no limitar en un sistema mixto o para no ampliar demasiado esta posibilidad en un sistema acusatorio que restringe el orden, ¿no? Las vueltas de preguntas que se pueden hacer. Como yo decía también, el informe pericial deja de ser un informe en los términos de la excepción y tiene que ser introducido en el debate a través de la declaración del perito que haya llevado a cabo esa actividad. Ahora, pasó al comienzo de este sistema, en esta causa Ortega, Sebastián y otros, que el fiscal lo ofreció como prueba documental o como prueba informativa, como un informe pericial a la pericia química que había hecho él sobre la sustancia, y no ofreció la declaración de ese perito. Cuando en la audiencia el fiscal quiso empezar a leer las conclusiones del informe donde surgía que era droga esta sustancia, la defensa formuló oposición fundándose en esta situación excepcional. Se hizo lugar a esa oposición porque no es estrictamente una excepción al principio de oralidad, y nos quedamos sin materia estupefaciente y con una absolución. En este sentido es muy importante, son dos las opciones: o traer a declarar a los peritos informáticos que hacen la extracción, o bien, y esto me parece que es muy útil y que al comienzo son reacias las partes, pero después van aceitándose, hacer acuerdos probatorios. En la audiencia de control de acusación pueden acordar no discutir sobre la calidad de la droga, no discutir sobre la extracción y la cadena de custodia de la información obtenida en un celular, y entonces directamente aquí la fiscalía o la defensa nos leen las conclusiones porque está este acuerdo probatorio, lo cual es muy bueno. Y estos acuerdos no solamente pueden ser respecto de la prueba que se vayan a ofrecer, sino también pueden ser acuerdos sobre no discusión del hecho, por ejemplo, de la forma en que se produjo un hecho, solamente, y entonces venir a discutir la responsabilidad y después la pena. Puede haber acuerdos parciales también sobre responsabilidad, y entonces se ponen de acuerdo respecto a la participación y calificación y solamente vienen a la audiencia de cesura. Las alternativas que da este código son muy amplias. Yo vuelvo a lo mismo, aquí les da libertad a las partes para un manejo de negociaciones, de conciliaciones mucho mayor que el que tenía o prácticamente nulo el Código Procesal Penal Mixto, y entonces van a discutir aquello y se van a enfocar en aquello que realmente les interesa a ellas discutir y que nosotros tengamos que decidir. También es importante, y vuelvo un poquito atrás a la prueba, las entrevistas de las partes con los testigos. Acá se entrevista la defensa con un testigo del fiscal o un fiscal con un testigo de la defensa en forma previa al juicio, cuando están en la etapa de investigación de garantías. No para decirles que tienen que declarar, por supuesto, ni amenazas, sino para saber qué saben. Y saber entonces si esa declaración al fiscal le va a ser útil de esta persona o es sobreabundante, y para la defensa para poder preparar mucho más, de manera mucho más concreta, el contrainterrogatorio, por ejemplo. Entonces, estas entrevistas previas no solamente no están prohibidas ni mal vistas, sino que además en muchos casos se aconsejan. El juicio oral es un juicio mucho más largo en tiempo que el sistema mixto,
porque al no haber lectura ficta, al no haber incorporación sin lectura ya ni siquiera de toda la prueba que las partes traen, necesariamente es más prolongado, tenemos que ver todos los videos, nos exhiben todas las fotografías, los contrainterrogatorios, sobre todo la defensa, también son mucho más prolongados justamente porque toda la prueba se exhibe aquí. Y yo siempre digo, lo que aquí no pasa no existe. Lo que las partes no me trajeron como prueba al debate, lo que no ofrecieron en aquella etapa anterior y lo que no produjeron aquí, para nosotros no existe. Porque, como dice el artículo 300, solamente podemos fundar la condena o la absolución en su caso sobre la prueba producida en el debate. Los alegatos finales, nada, es igual al sistema mixto. Sí hace referencia el artículo 302 a que tiene que ser una réplica amplia. Nosotros en ese sentido no los limitamos, no limitamos a ninguna de las partes y luego pasamos a la declaración de responsabilidad. No pasamos a la sentencia, no se olviden que hasta acá nada se dijo, ni se discutió, ni se alegó sobre la pena. Nos centramos solamente en lo fáctico y jurídico respecto al hecho y participación, nada más. Como decía recién, el artículo 300 dice que solo podemos resolver sobre la prueba producida en el debate. Este artículo 10, principio general de la sana crítica racional. Y aquí lo único que nosotros vamos a resolver es sobre la responsabilidad penal y civil si la hubiere. Yo aquí les puse, no un ejemplo de, ni siquiera es veredicto, bueno, porque tiene que ir acompañado de una fundamentación oral, pero lo único que ponemos es declarar la responsabilidad de esta persona como autor del delito de transporte de estupefacientes previsto y reprimido y fijar la audiencia de cesura. El artículo 304, si no me equivoco, hace referencia a en el plazo de 48 horas. Bueno, ese sí que a veces no hay tiempo material para cumplirlo, pero habiendo acuerdo de partes, se fijan en no más de 5 días hábiles para el inicio de la audiencia de cesura. También las partes muchas veces nos piden, ¿no?, estos días de diferencia entre la declaración de responsabilidad y la audiencia de cesura, porque como tiene el mismo esquema que tiene el debate oral, tienen que producir prueba y entonces, ¿no?, tienen que citar a los testigos. Entonces, muchas veces nos piden esta separación temporal. Y yo les decía que aquí es un solo debate con 2 etapas distintas, porque nos pasó en una de las primeras causas que nosotros tuvimos, que terminamos con la declaración de responsabilidad, fijamos fecha de la audiencia de cesura, era la sentencia en el juicio Soria, Villalba y Arroyo, que cuando dimos la palabra a la defensa para abrir el alegato de apertura de la audiencia de cesura, planteó la nulidad de nuestra decisión, ¿no?, de nuestros fundamentos de responsabilidad por vicio injudicando. Bueno, hizo toda una alegación aquí el defensor, y pretendía esto, que cerremos ahí y que mande, esto sé que en Jujuy lo hicieron de esa manera, a casación para que resuelva. Este Tribunal 2, nosotros rechazamos ese planteo de nulidad por una serie de razones. En primer lugar, por esto que acabo de decir, no son 2 juicios orales distintos, sino que es uno solo. Y aquí solamente se cumplimentó con una primera etapa, que es la declaración de responsabilidad. Con lo cual, entonces, la sentencia como tal, con todos los requisitos, aún no se había dictado. Esto era un adelanto de fundamentos de la responsabilidad. Por otro lado, también dijimos que, bueno, el artículo 21 del Código Procesal Penal Federal
hace referencia al derecho de recurrir ante otro órgano. Nosotros no tenemos, yo lo vuelvo a decir, como lo dije con la nulidad del auto de control de acusación, no tenemos facultades revisoras ni de nuestras propias decisiones, ni de decisiones de los jueces de la Cámara de Apelaciones. Solamente podemos, ya cerrada la etapa de responsabilidad, resolver cuestiones que se refieran a lo que estamos llamados a resolver, que es el monto de la pena, la modalidad, pero no un planteo distinto. Con lo cual, entonces, rechazamos este planteo de la defensa, abrimos la audiencia de cesura y bueno, una vez que dictamos la sentencia de la condena ya efectiva con el monto de la pena, recién ahí le empezaron a correr los plazos para la impugnación, ¿no? O casación, que se llama en el sistema mixto. De tal manera, entonces, que aquí estamos frente a una primera etapa. Como yo les decía, tenemos que dar los fundamentos orales. El código hace referencia a que el presidente tomará la palabra y previo a la lectura de esta declaración va a dar los fundamentos. Nosotros generalmente lo compartimos, ¿no? Los fundamentos, comienza necesariamente el presidente, siempre de trámite, pero tratamos en este tribunal de ser lo más abarcativo posible respecto a todos los planteos que hayan realizado las partes. Algunos jueces son un poco más estrictos y dan como un fundamento genérico. Yo creo que el código en eso no, si bien no dice adelanto de fundamentos, sino fundamentos, de todas maneras, nada puede impedir que después completemos con doctrina, jurisprudencia, para no hacer tan largo la fundamentación de la sentencia, con posterioridad. Lo que tiene de bueno los fundamentos orales, personalmente creo que es el lenguaje llano. Ya los jueces dejamos de hablar de ut supra, ¿no? Y de latinazgos y de cuestiones que van dirigidas a los abogados, al resto de los abogados, pero que el imputado nada entiende. Muchas veces nosotros remitíamos, todos creo, la sentencia a la unidad para que el condenado la pueda leer. Yo estoy segura que no la leía y si leía no entendía. Nuestra sentencia va fundamentalmente a explicar al imputado el porqué de esta declaración de responsabilidad. Entonces es un lenguaje claro, es un lenguaje llano. Por supuesto, yo valoro si es que hay algún planteo sobre el encuadre jurídico de una conducta, sobre si está el elemento objetivo o subjetivo, sí, por supuesto, no deja de ser jurídica la sentencia, pero va dirigida fundamentalmente al condenado para que entienda, ¿no?, con claridad cuál es el fundamento de esta condena. También exige una deliberación más alta, más amplia. Porque, bueno, como todo lo tengo que responder aquí sentada frente a las partes que me hicieron los planteos, los jueces, tenemos generalmente esta deliberación bastante más amplia que la que se hacía en un sistema mixto, quizá, porque quizá la deliberación venía después del veredicto, ¿no?, cuando íbamos a hacer los fundamentos por escrito. Acá necesariamente tiene que ser amplio. Como digo, después viene la audiencia de cesura, exactamente las mismas normas, alegato de apertura, producción de prueba. Acá normalmente es la defensa quien va a acompañar más pruebas si es que va a pedir, por ejemplo, una prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, las partes pueden acomodarse tanto en la primera etapa como en esta, como quieran en el orden de la producción de la prueba. El código da un orden, pero si quisiera empezar la defensa, por supuesto que quiere. Si empieza la fiscalía, es un acuerdo de partes. Acá no hay restricciones. Y tiene exactamente las mismas reglas. Ahora, pasa que muchas veces hay prueba que es sola, pura y exclusivamente del monto o de la modalidad de cumplimiento de la pena, pero hay otra que nosotros, que ya le introdujeron en la etapa de responsabilidad,
y que nosotros fuimos valorando cuando yo voy dando fundamentos de una responsabilidad y por qué considero el agravante. Uno va dando características propias del hecho, propias de la persona que está acusada. Y todo este fundamento que nosotros dimos en aquella primera etapa también puede ser usado y de hecho es usado por cualquiera de las partes cuando van a pedir el monto de la pena. No son dos compartimentos estancos, sino mucho de lo que se dice en aquella etapa de responsabilidad puede ser usado y a los fines de modificar una modalidad de cumplimiento. Esto puede claramente ocurrir. También puede ocurrir que declarada la responsabilidad por autor del delito de transporte de estupefacientes, antes de dar inicio a la audiencia de cesura, ocurrió, la defensa nos hizo conocer que habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía en cuanto a la aplicación de la pena mínima, que era de 4 años de prisión, pero una modalidad de cumplimiento domiciliario. Acá la defensa dejó a salvo su facultad de recurrir y sus deseos de recurrir la responsabilidad, pero lo que dijo fue, bueno, ya declarada la responsabilidad, no tengo nada que discutir en ese sentido, y con la Fiscalía me puse de acuerdo en que va a ser con modalidad de prisión domiciliaria y entonces llegaron a un acuerdo en esta cesura. Digamos, puede ocurrir y esto no impide, ¿no? esta doble modalidad, que las partes puedan acordar incluso durante la tramitación del juicio oral. Yo les decía que el artículo 274 del Código, cuando establece esta acusación por escrito que tiene que hacer el fiscal antes de venir a juicio, tiene que, en el inciso H, fijar cuál es el monto de la pena estimada, dice el 274, a los fines de determinar si quien va a intervenir va a ser un tribunal colegiado o un juez unipersonal. Tuvimos un caso en donde el Ministerio Público Fiscal venía con un pedido de pena, no me acuerdo si de 3 años y 6 meses, ¿no? Yo esto quiero aclararlo. Los jueces de juicio no sabemos cuál es el pedido de pena con el que viene una persona. ¿Por qué? Porque no podemos conocer ese auto de elevación a juicio. Eso lo saben las partes. Entonces, cuando el fiscal hizo un alegato, el alegato de apertura en la audiencia de cesura, dijo que iba a pedir una pena superior de 4 años de prisión porque por el análisis, por la prueba que se había producido en la etapa de responsabilidad, el análisis que habíamos hecho los jueces en cuanto a los distintos elementos, él consideraba que debía solicitar no ya la pena de 3 años y 6 meses, sino la pena de 4 años de prisión. La defensa se opuso, por supuesto, dijo que se violaba el principio de congruencia, el derecho de defensa, porque era un pedido sorpresivo y que no debíamos nosotros apartarnos respecto de aquel pedido originario. Bueno, después de deliberar, salimos en un fundamento por mayoría, era el doctor Abel Fleming, el juez que estaba, ahora ya está jubilado, y nosotros decidimos rechazar la oposición de la defensa. Lo que dijimos es que el código resulta muy claro cuando dice que el pedido de pena va a ser estimado, en primer lugar, pero en segundo lugar con una finalidad determinada, estimada para saber qué tipo de juez o tribunal va a intervenir. También dijimos que la producción de la prueba, ¿no? La prueba se produce, se actualiza en esta etapa de juicio oral. El fiscal podrá saber lo que ya habló con sus testigos o con los testigos de la defensa, pero en definitiva,
Pasa a veces que en el debate oral los testigos se acuerdan de algo o dan un detalle más que quizás no estaba en el acta escrita. Y entonces, bueno, dijimos, no puede ser el pedido de pena que hace un fiscal previo al debate oral, previo a la etapa más importante dentro de un juicio, dentro de un proceso que llega a juicio, que es esta, exigirle que se mantenga inalterada ese pedido de pena. Y entonces habilitamos, sí, por supuesto que lo conveniente es que haga esta aclaración en el alegato de apertura, porque entonces, si la defensa solicita, por ejemplo, mayor tiempo para analizar, por ejemplo, podría ser una prueba nueva, ¿no? Que como venía previendo una pena de excarcelación y aquí pidió efectiva, que pueda ser para una modalidad distinta. Bueno, serían cuestiones que se pueden analizar, pero no es estanco, pétreo el pedido de pena del fiscal. Hay otra causa, Catán, que es FSA 44, es una de las primeras de este sistema acusatorio, que fue a casación directamente de la Cámara, no era del tribunal, y casación confirmó esta facultad de modificación que tiene el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la pena estimada a los fines de la fijación simplemente del órgano que va a intervenir. De tal manera que, bueno, nosotros lo hemos resuelto de esa manera, no quiere decir que sea lo extremadamente correcto, pero lo entendimos de esa forma. ¿Y esto por qué es importante? Pareciera ridículo. La sentencia como tal, con los requisitos que dispone el artículo 305, recién se dicta al momento de determinar la pena. Nosotros, en una primera etapa, solamente declaramos la responsabilidad, pero la sentencia, siendo de condena, la sentencia recién es en este momento. De absolución fue antes. Si hay de absolución, no llegamos a esta segunda etapa. Si es de condena, estamos aquí. Los jueces, cuando damos los fundamentos de la cesura, también nuevamente son fundamentos orales, valorando todos los planteos de las partes. En algún momento Fiscalía había dicho que, bueno, que el momento de la cesura era más bien para determinar el monto de pena, pero no la modalidad, porque no hay producción de pruebas respecto a informes socioambientales o de testimoniales. Bueno, no. Por supuesto que en la etapa de ejecución lo podemos rever muchas veces, pero esta es la etapa esencial, primordial, en donde vamos a disponer esa situación. Entonces, damos los fundamentos orales que se complementan con los fundamentos de responsabilidad. Pero acá no termina la función nuestra, porque además tenemos esos fundamentos con la estructura que ustedes le quieran dar. Yo doy la estructura de dejar al final el condenando, ¿no? Como toda estructura de sentencia hasta hoy, con todos los fundamentos de responsabilidad y de pena, y recién al final el condenando a esta persona a tantos años. Hay jueces que dan el fundamento de responsabilidad, ponen ahí el veredicto y después cada uno tiene su modalidad. A mí me pareció que la gente está acostumbrada, todos, a leer las sentencias empezando por el resuelvo y después ir a ver el porqué. Entonces me pareció que era más ordenada de esta forma. Ahora, el plazo para impugnar, los 10 días para casar el recurso de casación, el recurso de impugnación, se cuenta a partir del momento en que nosotros, o sea, damos los fundamentos orales, dentro de los 5 días hábiles se notifica a las partes la versión escrita y es a partir de ese momento que las partes pueden impugnar. Los adelantos de fundamentos yo creo que sí les da esta idea, pero ellos no tienen el papel para ver específicamente. A veces uno se pierde con tanta oralidad o con tanto fundamento. Yo a veces veo que empiezan como a dormirse. Espero que no pase lo mismo aquí. Pero, bueno, recién los fundamentos ya firmes a los fines del recurso son dentro de los 10 días
en que sacamos esta sentencia. No agregamos nada distinto de lo que hayamos dicho. Sí podemos incorporar un poco más de doctrina, sí podemos incorporar un poco más de jurisprudencia, algún tema. Siempre nosotros dejamos aclarada a las partes que son adelantos. Yo les decía, no retocamos casi nada, pero uno habla muy distinto de lo que escribe. Eso me he dado cuenta en 9 años de secretaria y 6, 7 de jueza. Las sentencias escritas son más adornadas, tienen mucho más latinismos y pareciera que jurídicamente son más elevadas, pero esta es la sentencia, ¿no?, que interesa a quien nosotros estamos condenando o en todo caso absolviendo. Acá tenemos otra limitación de esta independencia, de esta separación de funciones que dispone el artículo 9 del Código Procesal Penal Federal y que después se repite en los otros artículos que les mencioné, que es esta limitación del 307. En cuanto que no podemos pedir una pena mayor a la pedida, bueno, no hay mucha diferencia en realidad, porque ya había una limitación en el sistema mixto respecto a el tope máximo, limitación jurisprudencial del pedido de pena fiscal. Pero aquí el Código nos hace otra salvedad. No solo no podemos pedir una pena mayor, sino que tampoco podemos dar una calificación distinta a la pedida por el fiscal, salvo estas dos excepciones: que sea en beneficio del imputado, pero siempre que haya sido objeto del debate. Es complicado, ¿no? ¿De qué manera o cuál es el ejemplo más simple que yo veo en esta posibilidad que tenemos los jueces? Es cuando de una figura agravada, un contrabando de estupefacientes agravado por el destino comercial. Bueno, ¿qué discutimos? Ahí estuvimos discutiendo qué era estupefacientes, la violación al bien jurídico. Bueno, discutimos todos los extremos de esa figura. Bueno, que nosotros digamos que no se probó el destino comercial y entonces quede, por ejemplo, en un contrabando simple. Aquí podríamos estar dentro de este 307, o un transporte agravado por el número de personas intervinientes y que después esto no se termine acreditando. Esas son las situaciones donde de una figura agravada pasamos a una simple, donde más simple podemos hablar de que haya sido objeto del debate esa figura jurídica. Si no, no queda otra que la absolución. Si los jueces consideramos que la figura que tomó el fiscal y no es la que más se adecua a la prueba que se fue produciendo, a lo que declararon los testigos y en definitiva a lo que él acusó, no nos queda otra que absolver. También nos pasó, nosotros dictamos la absolución con fundamento en esta imposibilidad que tenemos de modificar esa calificación. La otra posibilidad que la prevé el Código es la acusación alternativa. Esto lo hemos charlado con los fiscales en muchos cursos que dimos juntos, pero bueno, el temor del Ministerio Público Fiscal es que una acusación alternativa debilite su propia teoría del caso. Entonces, como no está tan firme esta figura, bueno, voy por esta otra. Yo, sí, a ver, personalmente creo que en la medida en que venga esta acusación alternativa, pero el fiscal logre comprobar la primera, como yo, salvo en el alegato de apertura, no tengo, ¿no?, conocimiento de todo aquello que el fiscal valoró en las etapas anteriores, no creo que realmente sea así, pero bueno, no es muy usada esta acusación alternativa. De hecho, creo que en un solo caso lo tuvimos. Hay otra situación que también es muy interesante que nos pasó al comienzo de este sistema acusatorio, porque hasta aquí, hasta el artículo 308, si se quiere, y después los de la instancia de ejecución también, nosotros, los jueces, obedecemos a una excitación
acusatoria, ¿sí? Los jueces no podemos acusar, no podemos limitar derechos, no podemos disponer en este sentido, salvo que sea el fiscal quien nos solicita esa limitación de derechos, esa medida cautelar. Sin embargo, este artículo, el artículo 309, hace referencia, bueno, que si la sentencia fuera de absolución, se va a disponer inmediatamente la libertad y el levantamiento de todas las restricciones que pesen sobre el imputado o el acusado o la acusada, pero que si los jueces de juicio condenamos, dice el código, el tribunal deberá adoptar medidas de coerción, alguna de las medidas de coerción del artículo 210. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de la pena. Las medidas del 210 van desde una simple promesa de estar en la casa hasta la prisión preventiva, pasando con alojamiento en una unidad, digo, pasando por arresto domiciliario, prohibición de salida del país. Bueno, es un catálogo hasta el inciso K, si no me equivoco. En esta causa, nosotros tuvimos la causa Prado, en donde después de un juicio larguísimo, largo, con muchos imputados, con mucha prueba, se condenó a esta persona a 4 años de prisión, venía en libertad. Entonces, el fiscal no había pedido ninguna medida, ninguna medida cautelar, y nosotros, por decisión del tribunal, en cumplimiento de este artículo, le impusimos un arresto domiciliario. ¿Basándonos en qué? En que, bueno, si justamente el código, cada vez que hace referencia a decisiones judiciales que afecten derechos, libertades, dice que tiene que ser solicitada por el Ministerio Público Fiscal, esta constituye una excepción. Es una excepción que reafirma, ¿no? Esta dependencia que tenemos los jueces del pedido del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, también dijimos que hasta el momento en que recae ya sentencia de condena, es el fiscal el que va pidiendo las prisiones domiciliarias o las prisiones preventivas con alojamiento en unidad, porque es quien debe garantizar la presencia del imputado en el juicio, porque, bueno, el juicio en ausencia, acá estamos hablando hace 2 años y medio, el juicio en ausencia no existe, con lo cual le corresponde a él. Pero una vez que el tribunal dicta una sentencia de condena, tenemos que los jueces garantizar que no caiga esa decisión en saco roto y que, de alguna manera, asegurar, garantizar el cumplimiento efectivo de esa pena. Por aplicación de esta misma norma, la defensa lo que hizo fue, antes de que salga la versión escrita, a los fines de los 10 días de casación que yo les contaba, ya con estos fundamentos pidió el video de esta medida cautelar que nosotros habíamos impuesto por aplicación del 309, planteó la impugnación, porque el código permite impugnar la imposición de medidas cautelares en forma previa, en estos casos, de la impugnación de la condena en sí. Fue a casación y casación le dio la razón a la defensa. En este sentido dijo que, bueno, la interpretación tiene que ser armónica, que esta no resulta una excepción, que no se puede considerar que es un equívoco del legislador y que la interpretación, ¿no?, como principio general, tiene que ser menos restrictiva, lo menos restrictiva posible a los derechos de los acusados. Le quitó o le dio la libertad o le quitó esta medida cautelar, quedó en libertad esta persona y dentro de esos 10 días posteriores impugnaron la sentencia que, bueno, la sentencia fue confirmada. De tal manera entonces que nosotros creíamos que teníamos esta potestad. Claramente hay que seguir el principio general con esta separación de funciones
entre todas las partes. Y bueno, el artículo 347, esto ya se aplicó en todo el país, recién la sentencia puede ser ejecutada una vez que haya quedado firme. Hasta aquí es las diferencias que tiene este debate oral respecto del juicio anterior. Nosotros como jueces de juicio realmente pensamos que no había mucha diferencia cuando empezamos con el sistema acusatorio. Demoraron 4 o 5 meses, quizá, sí, 5 o 6 meses en llegar el primer debate oral a este tribunal. Y dijimos, bueno, dentro de todo, el juicio en el sistema mixto es eminentemente oral, porque tenemos alegatos, tenemos producción de prueba en la sala de audiencias, pero cuando pudimos comparar en la práctica ambos sistemas, nos dimos cuenta que no, aquel otro, no digo que era eminentemente escrito, porque tampoco, pero tenía un equilibrio bastante parejo entre la oralidad y la forma escrita, y aquí directamente, bueno, saltamos a la oralidad de pleno. No sé, Francisco, Humberto, si tienen alguna pregunta, un comentario. Sí, Francisco, quedás a cargo de la moderación. Sí, yo no puedo dejar de preguntarme con la eh, estupenda presentación que hizo Gabriela, si la dinámica es compatible con la vorágine que se vive en Comodoro Pi, ¿no? Porque vos decís que tardaron unos meses en llegar los primeros temas que debieron ser objeto de tratamiento en el tribunal de juicio, pero acá se me ocurre que el primer día, en la primera hora, están entrando causas todo el tiempo. Y Sí, eso, mira, sí, perdóname. no, no, eso ya me parece que descoloca la, eh, o sea, la tranquilidad de quien tiene que abocarse a escuchar, a conocer el caso y a resolver, y ya te están entrando causas y te están avisando que mañana no vas a poder ir a tu casa a dormir prácticamente. ¿Cómo Mira, funcionaría eso? sí, yo te cuento, mucha gente cree que porque Salta es una provincia chica y Jujuy es todavía más chico que Salta, que no me escuchen los jujeños, nosotros no tenemos muchas causas y que realmente yo esto, te comenté, Francisco, nosotros tenemos una frontera en Salta de más de 700 kilómetros rectos con el Estado Plurinacional de Bolivia, con 2 pasos habilitados y más de 1000 pasos fronterizos ilegales que van por medio del monte. Ayer, sin ir más lejos, cayó una avioneta con 400 kilos de cocaína llegando más bien para Tucumán. Nosotros tuvimos juicios de avionetas con 1000 kilos de cocaína enterradas que nunca las pudieron hacer volar. La vorágine que nosotros tenemos, claro que en materia de narcotráfico tenemos algo de trata, algo de delitos contra la administración pública, por supuesto de las propias fuerzas de seguridad o afines, pero sí tenemos muchísimo ingreso, sobre todo los jueces de garantía, y yo creo que hay que poner el foco, y en esto yo lo reconozco totalmente, los jueces de garantía en Salta tienen multicompetencia, con lo cual ellos tienen que atender, ¿no? Desde el primer momento en que una persona comienza a ser investigada, con la formalización de acusación, con los pedidos de medidas cautelares. Muchos acuerdos se hacen ahí. Por eso, Francisco, es que demoraron 4 meses en llegar al tribunal, porque a ejecución, que nosotros mismos llevamos la ejecución, nos llegaron ya personas condenadas a la semana. Claro. Es enorme cómo aumentó la cantidad de ingresos a la instancia de ejecución. Ahí también hay que poner un foco. Nosotros tenemos, yo como jueza de ejecución, el 70% de mis internos, ¿no? De los que yo controlo, vienen de abajo, de garantía y de la audiencia de control de acusación. Solo el 30% suben de los tribunales orales.
Esto no ¿De qué volumen significa... hablamos, más o menos? ¿De qué volumen de causas? Mira, nosotros tenemos más o menos de presos con personas condenadas en, bueno, tenemos Jujuy, Salta y ahora tenemos varios en Ezeiza, por ejemplo, Sí, sí. Marcos Paz. 250 personas, varones y mujeres, en la instancia de ejecución. ¿Qué pasó? Con el sistema mixto tenías gente con mucho tiempo de procesamiento y no muy poquitos con condena firme. Entonces, te llegaba la causa de ejecución y ya empezaban con la libertad condicional, salidas transitorias, porque el trámite anterior era grande. Ahora, en 4 meses, 6 meses con furia, la persona ya está condenada y con la limitación de la libertad condicional y de las salidas transitorias del 56 bis de la ley de ejecución y 14 del código, ya no tenés esa posibilidad. Entonces, la gente transita prácticamente toda su condena en la etapa de ejecución. Es muy corta la etapa previa, digamos, a una condena, a diferencia del sistema. Entonces, mucho va a decantar abajo porque los fiscales, por supuesto, aplican estos criterios de oportunidad. Sin ir más lejos, ayer tuve, yo como jueza de juicio, una conciliación. Esto es genial, el código establece límites temporales. Nosotros tuvimos una probation, la primera que llegó al tribunal, la rechazamos porque, bueno, el código dice que es hasta la audiencia de control de acusación, la suspensión del juicio a prueba y que entonces era extemporáneo. La defensa recurrió y casación dijo que en realidad los jueces no podemos ir más allá de lo que considera el Ministerio Público Fiscal como válido como medida alternativa y que el límite que fija el código es un límite, si se quiere, teórico, porque es verdad, ¿de qué manera o cuál sería el fundamento, digamos por otro lado, cuál sería el fundamento que yo pueda aceptar un juicio abreviado en la etapa anterior y que aquí el juicio pleno no? Vamos, ¿en qué se basa esta logicidad de la limitación que establece el código? Nada, solo como para ordenar, ¿no? Quizás, y lo que llegue a juicio sea solo para debate oral. Lo cierto es que tenemos probation, tenemos, ya acá se llaman acuerdos plenos, pero es un juicio abreviado, Yo, igual. mientras vos hablabas, para no interrumpirte, pensaba en el ofrecimiento de prueba a un defensor que va a plantear la absolución de un candidato que probablemente salga condenado. Si ofrece prueba tendiente a acreditar que correspondería eventualmente una pena que no sea de cumplimiento efectivo, está debilitando su caso. ¿Cómo funciona en la práctica? Porque estás mostrando ya tu estrategia. Sí, pero como en este caso el límite máximo es aquel que vos ofrezcás para una segunda etapa, pues de hecho pasó que habían ofrecido defensores para la etapa de cesura y nosotros los absolvimos. En el caso de la defensa, me parece que en realidad no es tanto como si ocurriría, o creen los fiscales, con esta acusación alternativa. Pues a la defensa además no le queda otra. Entonces la defensa que dice, bueno, yo voy por todo, pero si se salteó la valla y tengo que pasar una segunda etapa, bueno, voy por todo en esa segunda etapa. Vos sabés que, sobre todo a los defensores particulares, ya ahora no tanto, pero los primeros 3, 4 años, empezaban la audiencia de cesura aclarando que para ellos su defendido era inocente y aclarando, porque claro, yo entiendo, vos hasta hace una semana dijiste que era culpable y ahora venís a discutir solo pena. En el sistema mixto se mezclaban ambas confusiones, ¿viste? Claro, Pedías la absolución, bueno, en subsidio pido tal cosa y acá no. Acá pedís la absolución y si te condenan vas a discutir solo, ya en subsidio de nada, ya vas a discutir solo pena. Entonces, eso sí es necesario por ahí aclarar las partes que tenemos
por supuesto, conocimiento de que van, digamos, que intervenir en la audiencia de censura no implica que renuncian a su derecho a recurrir, a eso voy. Por supuesto, claro. Sí es complicado en un primer momento, sí, la adecuación de esta división. ¿Y qué crees que ha sido, para quiénes crees que ha sido más complicado el adecuarse? ¿Para los fiscales, para el Ministerio Público o para los defensores? Yo creo que fundamentalmente para los fiscales, Por la carga de fundamentalmente, trabajo, es tremendo. sí, porque además, no sé en otras jurisdicciones, pero por ahí uno veía que por la carga que tienen los jueces que tienen pluricompetencia aquí, yo eso lo remarco porque la verdad hay que cambiar el chip cada 10 minutos y es complicado. Visto desde Em, Buenos Aires es rarísimo la pluricompetencia. Exacto, es tremendo. Y acá lo tienen también la Cámara Federal de Apelaciones, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que hacen Claro. electoral y después hacen previsional y en el medio dos audiencias de prisiones preventivas. Es muy difícil. Pero bueno, el fiscal en el sistema mixto medio que sí investigaba, pero también el juez, y el juez procesaba y entonces, bueno, sí, vamos bien, porque le iba guiando más o menos las resoluciones judiciales. Acá el fiscal abrió la puerta y lo empezaron a llamar desde por la detención de una persona que tenía 2 gomas que traía de contrabando de Bolivia hasta, insisto, 1.000 kilos de cocaína o 2 chicas que ingresaban para trata. Y Tremendo. ellos, claro, estaban acostumbrados, los fiscales de instrucción, a, bueno, la parte escrita. No, ¿qué audiencia tenían? Nada. Y acá todo es oral, desde la primera audiencia, donde ellos tienen que pedir las prisiones, las medidas cautelares o hasta esta etapa de juicio. Entonces, me parece que en cuanto a la carga de trabajo, y sí, la fiscalía corre más. Ahora, nosotros lo decimos en este tribunal, la defensa también tiene que hacer valer esta facultad que tiene de buscar de buscar su propia prueba para traerla aquí. Muchísimas veces por ejemplo, prisiones domiciliarias se dan por la prueba que trajo la defensa para la cesura, porque Claro. trajo un informe socioambiental y la esposa del señor que está embarazada en cama y la filman digo, no, es muy importante que la defensa sea proactiva, ¿no? Esto de Pero, me quedo aquí esperando porque también nosotros decimos que ya no hay comunidad de prueba. pero Cada esa prueba, prueba, pero sí. esa prueba para apuntalar la prisión domiciliaria, eh, solamente, tiene lugar solamente durante el procedimiento de cesura, no, no la producís antes. Porque, Y no tiene sentido, exacto, porque si no exacto. estás debilitando tu pedido de inocencia. Sí, y tal cual, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque para la declaración de responsabilidad a mí no me importa, digamos, Claro, ¿no? Como juez, yo no estoy discutiendo ni la pena ni cómo sí, estás vos, estoy discutiendo si vos interveniste o no aquí. Entonces, exactamente. tal cual, esa la dejan para la... Vos sabés que incluso hay casos en donde la misma prueba la ofrecen para las dos etapas y a veces la defensa no la produce en la etapa de responsabilidad. Dice, no, señor juez, la vamos a dejar para la etapa de cesura, cuando yo creo, nunca lo pregunté, pero debe ser lo que vos decís. Claro. Por temor a debilitar ese pedido de absolución y de falta de responsabilidad absoluta, sí se la deja para la cesura. Yo no estoy viendo, Humberto, acá si hay preguntas de los asistentes. Sí, tenemos, no sé si está Cristian Fabris, a quien saludamos, y si quiere hacer alguna reflexión. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo Claro, estás? sí, a mí me pareció muy buena la exposición que hizo la doctora y realmente muy buenas las preguntas también que le hiciste, Francisco, así que no tengo nada más que agregar, realmente me pareció muy interesante. Muchas gracias. Bueno, yo también quería, Gaby, felicitarte por la brillante exposición. Y hay un punto
hay un punto que me pareció realmente muy importante, que es el tema de la claridad de las sentencias. Justamente cuando uno advierte hoy en la realidad todo lo contrario. Y parecería que este punto está alineado a la acordada de la Corte, donde la Corte Claro. ya se expidió sobre este tema, sobre la importancia de la claridad y fundamentalmente respecto al destinatario, el destinatario que hoy sabemos que está muy lejos de ser justamente el condenado, ¿no? Así que ese aspecto que ya en Salta existe, me parece que es un Existe. avance realmente importantísimo. Sí, mira, por ahí yo tengo colegas que son jueces de la provincia, en la provincia de Salta no tienen sentencia oral, hay acusatorio que va avanzando en un acusatorio término medio al comienzo, ahora va pareciéndose más al nuestro. Ellos no tienen la sentencia oral y uno de los jueces me decía, pero vos das los fundamentos sin boche, horrorizado. Yo le decía, es que si vos te pones a pensar, el fiscal toda la vida alegó de manera oral y preguntó y se expuso, ¿no? Porque cuando uno habla se expone. La defensa de igual manera, con los alegatos finales. ¿Por qué el temor que tenemos los jueces de explicar la razón? Yo por eso te decía, dejemos, si ustedes quieren agregar mucha cuestión doctrinaria que por supuesto hace a nuestra decisión, sin duda alguna, porque somos jueces profesionales. Entonces, obviamente que las tenemos y que siendo fundamental yo las explico por qué un elemento objetivo del transporte, por qué el elemento subjetivo, por qué, ¿no? Si hay algún elemento distinto subjetivo, distinto del dol, uno lo explica, pero eso es como la parte más chiquitita de la sentencia. El resto va dirigida a la persona a quien yo tengo aquí y que vino sufriendo, justificadamente o no, digo, no es eso, todos los días para que después nosotros digamos, el veredicto lo lee un secretario, condenar, me voy a la casa y esta persona se sube al camión celular y no entiende por qué el defensor le decía hasta hace media hora, vos vas a ser absuelto, pues no hay prueba, y yo vengo y lo condeno. De hecho, muchos defensores, insisto, los primeros meses, el primer tiempo, nos decían que para ellos esta parte les vino a facilitar mucho la explicación de la condena, porque me dice, a veces vos ves algo que para mí no es así, para mí vos estás equivocada como jueza y yo como defensor, pero vos se lo explicaste a él. Entonces, él entendió que la visión del juez una, de la defensa es otra y que habrá que ver, ¿no? En otra instancia que se decide. Sí, esto es fundamental. Esto no quiere decir eh, ser, bajar totalmente el nivel y que hablemos como quien está tomando un café, no. Pero digo, la parte oral, donde yo lo tengo aquí, bueno, a mí me pasa, yo le digo, porque usted, señor, dijo tal cosa, y lo que usted dice yo no lo puedo tomar si es que hay prueba distinta. Y no sabés la cantidad de veces la gente dice sí, como reconociendo esa situación. Así que bueno, sí, me parece que es muy beneficioso para todos. Tendremos que esperar hasta el 27 de abril nosotros. Así, Si es que no se bueno, posterga de pero vuelta. mira, Francisco, yo les paso un par de links cuando tenga juicio y ya nos vienen escuchando. Ah, maravilloso. Este, si les interesa y pueden ir viendo nuestras fallas, nuestras críticas y entre todos quizás hacer un código todavía mejor del que nosotros pudimos ir haciendo hasta este momento. Te adelanto, Gaby, que nos va a interesar mucho que ¿Sí? justamente nos compartas esos links y también a nuestros asociados. Y fundamentalmente también hay muchos alumnos de las cátedras de Derecho Penal que siguen estas transmisiones, que además se dan por YouTube, y que a ellos también les va a interesar mucho. Así que gustosamente aceptamos esta Sí, propuesta que nos hace, ¿no? es un gusto. Esta mañana tuve justamente en una audiencia que teníamos alumnos de la Facultad de Derecho
de Salta Capital y de todo el interior que vinieron a ver, y me parece que es fundamental, sobre todo porque ellos son los actores, ¿no?, del sistema. Claro. Muchos de nosotros, bueno, ya estaremos más cerca de jubilarnos que de seguir, pero ellos son los semilleros donde tenemos que regar. Así que yo, Exactamente. Humberto, vos decime, yo con el doctor Geria, que lo tengo aquí detrás mío, lo voy a poner en contacto con la persona que vos me digas, y cuando veamos que hayan juicios entretenidos, ¿no?, que no sean del sistema mixto, se los comparte y quien quiere se une. Eso no hay Pero ningún un problema, al placer, contrario. un placer. Hay una También, pregunta de Graciela. Graciela Manonellas. Exacto, sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones por esta claridad, la verdad que muy bien. Dos cositas. Sí. Volviendo al tema de las sentencias, a mí particularmente, y también quiero saber tu opinión, Francisco, me gustan, en el sistema que tenemos nosotros, si el juez quiere hacer dogmática penal me parece perfecto, pero en punto seguido o punto aparte, darle la explicación para esto, ¿no es cierto? Para que el justiciable entienda en un lenguaje coloquial por qué tal cosa. Esa por lo menos es mi opinión. Con relación a este sistema, me quedan dos dudas. En la primera parte, el legajo, la defensa está un poco pobre, porque este legajo que tiene el fiscal es secreto. Cuando esto sale a la luz, por llamarlo así, y ahí la defensa se va a tener que apurar para poder retrucar, por decirlo de alguna manera, todo esto que antes no lo sabía. Eso por un lado. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo hace jugar la defensa, llegado ya a la cesura, para ver de qué manera, por supuesto si hay culpabilidad, puede aminorar la pena que le pueda llegar a corresponder? Algunos colegas míos de provincia han aplaudido la cesura. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿esto es así, es importante para poder tener una etapa más para el defensor, llegado a la etapa de culpabilidad, en que pueda tener una pena menor? Los sistemas Con procesal esto, penales modernos están con la cesura. Y lo que pasa es que es un juicio diferente. Discutí, como explicaba Gabriela, algo distinto del veredicto de culpabilidad. Pero bien entendido, primero le tuviste que explicar al imputado por qué lo condenabas. Y bien entendido, empezar a tratar todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con la graduación de la pena. En realidad, en una sentencia escrita o tradicional se hacen de manera muy ligera y superficial, pero que es crucial. Que el imputado se vaya a la casa o a donde tenga que ir a cumplir pena, por lo menos habiendo entendido por qué lo condenaron, qué se tuvo por probado. Y las cuestiones técnicas que discutimos los abogados eventualmente pueden justificar que el juez tenga que tomar posición por una u otra, desarrollando fundamentos técnicos. Si no, no es necesario. Hay que explicar cómo quedó probado el hecho para que lo entienda el imputado y que ese hecho tiene subsunción típica y por qué se le asigna tal o cual participación. La verdad que ojalá que podamos tenerlo rápido implementado en el orden local, ¿no? sí, con respecto a la prueba, es verdad, el Ministerio Público Fiscal tiene que buscar la prueba que él va a usar para la acusación, pero la prueba tiene que hacerla conocer a la defensa. Acá no hay nada que el fiscal puede esconder. No solo porque, por ejemplo, si va a tomar declaraciones durante la etapa de garantía, tiene que ser con notificación de la otra parte, ¿no? Sino además porque en la audiencia de control de acusación tiene que abrir todas sus cartas, absolutamente todas. Entonces, no hay acá, no hay secretismo. Pasa que a veces en los alegatos, qué sé yo, alguna defensa o alguna fiscalía empiezan cuando alegan a pretender ocultar, ¿no? y parcializar la prueba y este análisis, o viene un testigo declarando algo y cuando va a decir medio a más, no, hasta ahí. Bueno, acá no estamos frente a un proceso de engaños. Al producirse todo aquí
Yo no tengo nada que venga escondido en un expediente. Yo no tengo ninguna constancia que se pueda desaparecer, porque va a venir el señor y lo va a declarar en este momento. Va a estar acá sentado y entonces eso abre el juego, con lo cual Fiscalía sabe que tiene que cuidarse muy bien de la defensa, porque la defensa conoce tan bien como él la prueba y la puede analizar y puede, insisto, entrevistarse con sus propios testigos. Es como, ¿no?, mucho más claro, digamos. Por lo Sí, menos te hablo yo de esta etapa de juicio, ¿no? pero hay una primera etapa donde el fiscal va preparando su legajo. Ahí no tiene todavía acceso a la defensa. Bueno, yo de esa primera etapa, la recolección queda a cargo, la defensa tiene que recoger su propia prueba. Si hay prueba que no la puede conseguir, y esto los jueces tuvimos que hablar mucho con miembros de las unidades carcelarias, con fuerzas de seguridad, que empiecen a contestar los oficios de los defensores, ¿no? Porque si iba el oficio del fiscal, pide un informe, con el sello contestan, del juzgado contesta, del tribunal contesta y de las defensas no. Tienen que, y esto hacerlo saber, y si no les contestan, pedir la colaboración de la fiscalía para que también ellos puedan producir e incorporar su propia prueba. Pero además, la prueba que la defensa vaya a intentar usar, la tiene que ofrecer en esa audiencia y después producir acá. Ya no es suficiente, por ahí todavía tenemos abogados, porque la fiscalía no investigó, porque resulta que el señor trajo una postura de que era un primo y no él, supongamos tal cosa, y la dijo aquí, cuando estaban acá declarando, y en los alegatos, porque el defensor no, el fiscal no investigó si el primo. Bueno, pero es que si es una teoría de la defensa que recién surge a la luz en el debate, ¿de qué manera el fiscal podría haber ido a investigar? Todo eso cae, todo eso que sí quizás en el juicio mixto, donde, bueno, la defensa mucho a veces no ofrecía, hay defensores excelentes, pero digo, a veces no, y estaba muy bien, porque esas cosas tienen un cariz diferente, y entonces a los jueces nos señala que en realidad hay una existencia de un primo, porque si no lo hubiera ofrecido en la audiencia de control de acusación. Va cambiando la cabeza y la forma de litigar en esta etapa de juicio. Bien. Humberto. Muy bien. Bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas, Francisco, así que hemos cumplido largamente con nuestros horarios, así que nos resta agradecerle a Gaby por su excelente presentación. La verdad que nos ha ilustrado muchísimo en este tema. Ha sido una alegría de poder contar con ella, con su disponibilidad, con todos ustedes, así que les agradecemos a todos y los invitamos para las próximas reuniones del ciclo. Gracias también, Francisco, por tu moderación y coordinación. Muchas Muchas gracias. gracias, Gabriela, porque ha sido una Gracias. exposición estupenda. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad y a disposición, lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno.